Faltan ya 14 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos adelante aquí en Telereportaje. Vamos a platicar con el licenciado Alejandro Gutiérrez Moyao. Él es el delegado en Tabasco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ya en ocasiones anteriores nos hemos referido a lo que hace esta Procuraduría, pero pues es importante, ¿verdad? Está ideada pensando en nosotros, que somos contribuyentes justamente. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado, un placer, muchísimas gracias por el valioso espacio que nos brinda. Con todo gusto. Bueno, ¿en qué está trabajando esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en estos momentos? Fíjate que, como bien lo comentas, es la institución encargada de la defensa, la protección de todos los pagadores de impuestos para vigilar que todas estas personas contribuyentes pues reciban justicias en el orden federal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Realmente nos denominamos el ombudsman fiscal, ¿no? El defensor de los derechos humanos en materia tributaria, ¿no? ¿Y cómo llevamos a cabo esta función? Pues a través de la instrumentación de diversos servicios, ¿no? Una asesoría en el cual nos plantean precisamente los contribuyentes sus problemáticas en materia fiscal a nivel federal, en el cual podemos analizar la problemática y darle una solución pronta, ¿no? Hemos tenido experiencia en materia de asesoría como el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? El cumplimiento de ciertos requisitos, una modificación al RFC, un cambio de domicilio, una actualización de datos en el Registro Federal de Contribuyentes, la descarga de la constancia de situación fiscal, etcétera, ¿no? Claro. Tenemos un servicio de quejas y reclamaciones a través del cual conocemos precisamente aquellos actos que pudieran ser violatorios de los derechos humanos de los pagadores de impuestos y que en estas investigaciones pues tratamos de que estos actos pues dejen de surtir efectos sobre la esfera jurídica de los pagadores de impuestos. Usted mencionaba una palabra clave, justicia. Si hablamos de que no hay justicia en esto de los impuestos, podríamos pensar, si me están cobrando de más, es algo no justo, ¿no? Sí, claro, por mandato constitucional, conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pues toda contribución, todo impuesto debe ser justo, debe ser proporcional a nuestros ingresos y equitativo para todas las personas, ¿no? Entonces, es un mandato, como bien comentas, en materia constitucional, ¿no? Todas las personas contribuyentes pues tenemos derecho a que las autoridades fiscales nos traten con justicia, ¿no? De manera proporcional y equitativa. Ahora, la autoridad fiscal, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos sentido en carne propia, se ha actualizado, tiene tecnología de punta utilizando en sus sistemas. ¿Aún se siguen presentando fallas pese a esta variable que yo les digo? Sí, claro, toda aplicación tecnológica pues no es infalible, ¿no? Vemos que aún con toda la actualización, pues todavía seguimos teniendo problemáticas de los contribuyentes, por ejemplo, al momento de querer presentar una declaración de impuestos, porque es una parte que también fomenta la Procuraduría, ¿no? El poder crear valores en pro de una cultura contributiva, de que sean los contribuyentes quien de mutuo propio cumplan con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y en este camino muchas veces se encuentran con dificultades tecnológicas, ¿no? A veces el aplicativo falla, no es la regla general, una constante, pero llega a pasar, ¿no? Entonces ahí está la Prodecon para poderles apoyar precisamente en todas estas situaciones. Si hablamos ahora del término Procuraduría, podríamos pensar, pues no nada más resuelve casos, también sanciona. ¿Sancionan ustedes? No, realmente lo que procuramos precisamente es que se respeten los derechos de los contribuyentes. No está en nuestra función primordial sancionar a nadie, sino simplemente velar, vigilar, ya sea en una forma, digámoslo así, amistosa ante las autoridades fiscales, pero si no es posible, pues a través de un servicio que denominamos de representación legal, pues también nos podemos fungir como abogados defensores ya de los contribuyentes ya en una controversia jurisdiccional, ¿no? Pero siempre como un defensor, precisamente, y no como un ente sancionador. Por eso decía, somos como el ombudsman fiscal, ¿no? Sí, es correcto. A los ombudsmans no siempre les hacen caso, esa es la otra cuestión. La autoridad fiscal en este caso, ¿cómo toma en lo general las intervenciones de ustedes? Afortunadamente hemos tenido buena comunicación con las autoridades fiscales a nivel federal. Tan es así que incluso, por ejemplo, apenas sacamos una edición de la revista que formula Prodecon
reconociendo la labor, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que efectivamente no ha tenido ninguna recomendación en cuanto a posibles actos violatorios de los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Hemos visto también que a lo largo de toda la trayectoria de la Procuraduría, pues se ha logrado, precisamente en una colaboración con las autoridades fiscales, solucionar distintas problemáticas, ¿no? Desde el cumplimiento de obligaciones fiscales, la propuesta de diversas modificaciones a las leyes tributarias también, en pro precisamente de que haya una mejor cultura en favor de los pagadores de impuestos, ¿no? Entonces sí lo han tomado favorablemente. Qué bueno. Un derecho del contribuyente, por lo menos eso creo yo, usted me dirá si no, es que lo atiendan pues con dignidad, que lo atiendan a la hora que le dan la cita. Luego vemos aquí en el SAT unas filas exorbitantes, no voy a decir que a pleno sol, porque hay sombra, pero bueno, no, como que no es lo que uno podría pensar. Hay instalaciones cómodas ahí. ¿Por qué esto? ¿Por qué no han logrado resolver esa situación? Bueno, en ese caso, como bien comentas, es derecho de todo contribuyente pues ser atendido con respeto y dignidad por todas las autoridades fiscales, ¿no? A veces el tema, por ejemplo, este tema de las filas que tú comentas, probablemente se ha dado por la cuestión de las citas, ¿no? Por el tema de la pandemia que ha afectado bastante y que desafortunadamente pues ha traído un retraso un poco ahí difícil en el tema de las citas, pero bueno, al menos en la Prodecon hemos procurado precisamente que todas las personas sean atendidas, sean respetadas en sus derechos y por ejemplo, en la delegación Tabasco de Prodecon siempre procuramos precisamente atender con la mayor profesionalismo y con la mayor prontitud a todas las problemáticas de los contribuyentes. Claro, no, en la Prodecon yo digo que sí, pero yo le estoy mencionando el SAT. Ahí no podrían ustedes intervenir y decirle, oye, pues dispongo una sala, no sé, algo mejor. Sí, de hecho, por ahí se llevó a cabo una, vamos a decir, la especie de recomendación a las autoridades fiscales sobre esta problemática, ¿no? Realmente la dificultad que tenían los contribuyentes para poder obtener una cita y que vemos ahí personas formadas mucho tiempo, pero también el hecho que te la den, ¿no? A veces se tarda 1, 2, 3 meses, sí, ¿no? Era una constante, ¿no? Entonces, Prodecon sí se ha pronunciado en ese aspecto, ha emitido ciertos pronunciamientos, pues tratando precisamente de que estas contingencias pues puedan ser solucionadas, ¿no? Y tan es así, por ejemplo, que el portal del Servicio de Administración Tributaria te permite, se han generado varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Chat ID, que te permite generar o actualizar tu contraseña para acceder a todos los servicios del portal a través de esta aplicación sin tener que acudir precisamente a las oficinas de la autoridad. Claro, el que ya está inscrito, ¿no? Porque antes no se podía eso. Sí, exacto. También, por ejemplo, ya se implementó el tema de un asistente virtual que te permite realizar modificaciones en tu nombre, en tu CURP o incluso un cambio de domicilio, ¿no? A fin de que tú no tengas la necesidad precisamente de acudir, ¿no? Claro. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana y ahora viene la declaración anual de impuestos. Sí, efectivamente. Conforme a la ley del impuesto sobre la renta, todas las personas físicas pues, están obligadas precisamente a cumplir con esta obligación en el mes de abril. Estamos en abril. En abril, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente conocer cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir para cumplir con esta obligación. Es importante conocer si como asalariado, como trabajador, estoy obligado, ¿no?, a presentar esta declaración y ver respecto de todos los demás ingresos si estoy obligado precisamente a cumplir con esto, ¿no? En la Procuraduría pues hemos llevado, incluso aquí lo traigo, es una pequeña guía para poder, que va a ayudar a los contribuyentes precisamente en este camino, ¿no? ¿Qué necesito para presentar mi declaración? Verificar mis obligaciones, verificar si mi contraseña, mi firma electrónica está vigente, ¿no? Si mi domicilio está actualizado, porque para solicitar una devolución de impuestos mi domicilio tiene que estar actualizado y verificado por la autoridad, ¿no? ¿Qué obligaciones tengo? Si mi patrón, si soy empleado, si no fui reportado por otro patrón al cual no le presté servicios, ¿no? Porque también esto pasa en la práctica, ¿no? En la vida real, de repente resulta que aparentemente estoy con un solo patrón, pero resulta que aparece otro patrón por ahí en otra entidad o en otro lugar que me reportó como trabajador y si no lo
verifico con anterioridad, pues voy a estar obligado precisamente a acumular esos ingresos y pagar el impuesto correspondiente. Y al no estar enterado yo, hay una deuda, ¿no? Y Sí, una claro. deuda se traduce en problema. Sí, claro. Para la autoridad va a ser un ingreso que tú percibiste, ¿no? Y para la autoridad va a ser un evasor. Si no lo declaras, claro que sí. El conocer el derecho que tienen los contribuyentes de poder deducir ciertos gastos, ¿no? Ya sea que estén relacionados directamente con su utilidad o aquellos que no, como conocemos como deducciones personales, ¿no? Un honorario médico, un honorario dental, un gasto hospitalario, el gasto por la adquisición de una prótesis, ¿no? Las colegiaturas, que es un estímulo fiscal, ¿no? La adquisición de lentes para corregir defectos visuales. Entonces, conocer todos estos derechos es muy importante para poder cumplir debidamente con esta obligación. ¿Eso viene en esta guía? Es correcto, vienen los requisitos, todo lo que debes de atender para poder cumplir óptimamente con esa obligación. ¿Y esta guía dónde la encuentran las personas, los contribuyentes? Claro que sí, la pueden descargar directamente de la página de internet de Prodecon, www.prodecon.gov.mx, y con gusto ahí en la delegación tenemos varios ejemplares ya impresos, que podemos obsequiarles con toda confianza, claro, con toda la disposición. Además, reiterar que los servicios de la Procuraduría pues son totalmente gratuitos, claro, y de acceso a toda la sociedad. No va a tener ningún costo este documento. ¿En dónde está la Prodecon, por cierto? Estamos ahí en la calle Vicente Guerrero, número 304, al lado del Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, aquí en Villahermosa, ¿no? Tenemos un horario de atención de 9 horas a 15 horas. Nos pueden visitar ahí presencialmente, o bien si no tienen la oportunidad, pues nos pueden contactar vía telefónica al teléfono 993-592-2190, o nos pueden escribir un correíto electrónico delegaciontabasco@prodecon.gov.mx. Una última cosa, licenciado. La declaración o esta guía para la declaración, ¿qué es lo que busca? ¿Que cada contribuyente la haga así por sí mismo? Esta declaración, que es una cosa seria, ¿no? Tradicionalmente, y no, por supuesto, yo conozco muchos contadores que son, pues, están probados, ¿no? Y conocen de la materia, pero insisto, la intención es que la gente por sí misma la haga, esta declaración. Es conocer tus derechos, ¿no? Esa es la intención de toda la literatura que emite la Procuraduría. Que los contribuyentes conozcan precisamente, porque tienen el derecho a ello, de cómo cumplir con sus obligaciones. Evidentemente, a veces por la materia fiscal ser tan especializada requiere la asesoría ya de una persona pues, capacitada en el ramo, ¿no? Pero a grandes rasgos, de una manera sencilla y digerible, pues se busca que los contribuyentes pues, puedan conocer sus derechos, ¿no? Y en algún momento en el que no puedan acudir, digamos, a un asesor o a una dependencia como la Prodecon, pues puedan ellos conocer qué necesito para cumplir con esta obligación y cuáles pudieran ser las consecuencias de no hacerlo. Bueno, pues yo creo que es muy útil. Ya la vamos a revisar, la vamos a descargar, claro, sí, por supuesto. Pues muchas gracias al licenciado Alejandro Gutiérrez por su presencia aquí en Telereportaje. Él es, como les dije, el delegado en Tabasco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pues hasta una próxima ocasión, delegado. Un placer, estimado Boy. Muchísimas gracias por el espacio y a tu generoso auditorio por la atención también. Con todo gusto y hasta una próxima ocasión. Vamos a la pausa que sigue, son ya las 9 en punto de la mañana.